Desde Caracas, Venezuela, y a continuación algunas de las informaciones más destacadas en www.lagranaldea.com. Hay una entrevista al sacerdote jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, titulada "Es hora de reorganizar el gobierno interino en función del momento que padece el país". El apuro, dice José Virtuoso, nos ha llevado a cometer errores tácticos muy importantes, sostiene el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, para quien la situación actual demanda unidad y una nueva estrategia de parte de la oposición. A su juicio, ha quedado muy claro que el cambio que todos queremos para nuestro país no se va a dar por una solución fast track, tampoco nos lo van a regalar ni llegará gratis, dice el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso. En Los secretos de la aldea se preguntan lo siguiente: ¿hasta dónde llega la red tejida por Nicolás Maduro Guerra a través de sus presuntos testaferros? ¿A quién colocó Nicolásito en un puesto clave de PDVSA? ¿Qué hicieron los hermanos Santiago y Ricardo Morón en el comando de Juan Guaidó? Las buenas intenciones de las autoridades noruegas, ¿a quién benefician en la crisis venezolana? Esto y más está disponible hoy en www.lagranaldea.com, pero cuando son las 8:01 de la mañana vamos a intentar conectarnos con la diputada Manuela Bolívar para conversar de diversos temas de actualidad nacional, y en primer lugar me gustaría conversar con ella. Vamos a esperar si ya está conectada y si la conexión está en buen nivel. Bienvenida, Manuela, ¿cómo Hola estás? Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Manuela, en primer lugar quisiera un comentario de usted, popular y diputada venezolana, sobre la situación que atraviesa el también parlamentario Gilbert Caro. Su abogado habla de torturas y tratos inhumanos. ¿Qué información tienen ustedes en Voluntad De Popular? hecho, la declaración de la hermana de Gilbert, Carolina, en los últimos días ha sido, digamos, el único testimonio que se tiene de Gilbert y las condiciones en las que está recluido. Hay que recordar que Gilbert se le está no solo vejando sus derechos fundamentales como persona, sino también como diputado, quien goza de inmunidad parlamentaria. Parte del relato de Carolina es que no solo Gilbert está debajo de una escalera en condiciones en donde ni siquiera tiene movilidad, ni siquiera tiene acceso a la luz del sol, ni siquiera tiene la posibilidad de contacto social, de conversar, de contacto con sus familiares. También sufre, digamos, de privación, por ejemplo, de agua. Le dan una vez al día agua y tiene que demandar y gritar para poder tener acceso a aguas y alimentos. Y la verdad es que digamos, el relato de Carolina refleja que Gilbert ha perdido peso considerablemente. Hay que recordar que Gilbert de por sí es flaco. Imagínate que haya perdido 10, 12 kilos. En efecto, digamos, las consecuencias que esto tiene para su salud. Carolina también fue vejada, sufrió de una fuerte requisa en donde la funcionaria del FAES, pues no solo la amedrentó, sino la tocó de formas que no deben ser, digamos, tocada a una mujer y sobre todo un familiar en una situación como esta. Entonces, hay que decir que estamos realmente preocupados por la vida del diputado Gilbert Caro, quien hay que recordar está injustamente detenido, así como lo está Juan Requesén, así como lo está Roberto Marrero y los más de 300 presos políticos que hoy hay en el país. Y Renzo. Manuela Bolívar, diputada venezolana. Esta semana se aprobó unos 20 millones de dólares para poder ser utilizados en ayuda humanitaria para Venezuela en lo que tiene que ver la protección de los médicos, y será depositado a la Americana de la Salud, Cruz Roja, y al plan que se ha propuesto para apoyar a los médicos. ¿Qué se puede decir a esta hora? ¿Qué se ha podido ejecutar? ¿Y en qué fase está justamente la entrega? Sí, fíjate, hay que recordar acá que en un escenario de usurpación como en el que vivimos, la implementación de los programas humanitarios se dan a través de las agencias internacionales, es decir, Naciones Unidas. Naciones Unidas, desde la Declaratoria de Emergencia Humanitaria, ha ampliado, primero, estableció por primera vez el equipo OCHA, que es básicamente la gestión de los programas humanitarios, y a su vez activó los distintos clústeres, que son equipos conformados tanto por organizaciones nacionales como organizaciones internacionales por temas de educación, salud, agua y saneamiento, protección. En cada una de estas áreas hay implementación de programas. Va desde, por ejemplo, agua y saneamiento, colocación de tanques, reparación de tanques en hospitales, como también, por ejemplo, intervención en algunos embalses, los que les han permitido. De igual forma, por ejemplo, los programas de vacunación
tienen que ver hoy con inversión de dinero proveniente de programas humanitarios. Esto lo digo ¿por qué? Porque cuando la gente piensa en ayuda humanitaria, piensa en contenedores o piensa en cosas que entraron. Y realmente la ayuda humanitaria hoy en Venezuela es la construcción de capacidad a través de organizaciones internacionales que tienen como principios la neutralidad, la imparcialidad y la humanidad. Entonces, en ese sentido, el dinero otorgado a OPS, dejar la Asamblea Nacional. O sea, en efecto, es un dinero que se le aprobó para poder, digamos, tanto a OPS como a Cruz Roja, para poder, digamos, invertir en equipos de protésicos, enfermeras que hoy se requieren y que hay, probablemente es insuficiente. O sea, porque hay que recordar que una mascarilla, que un equipo lo tienen que usar y botar y no lo puedes como reusar como lo que el régimen pretende que hagan nuestros médicos y nuestras enfermeras en los hospitales. Pero bueno, por lo menos ayuda a paliar algo. También reparación, también equipos de respiración. Y estamos entrando en una fase bien compleja de la pandemia, en donde las unidades de cuidados intensivos hoy son insuficientes. O sea, es insuficiente en el mundo, pero en Venezuela entender que solo tenemos, y esto de voces del régimen, que tenemos más de 160 unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Centinela. Esto lo dijeron las primeras semanas de la pandemia. Y entender esto requiere que, venga, o sea, estamos digamos, a una capacidad muy por debajo de lo que realmente se requiere. Sabemos los esfuerzos que se han hecho a través de la cooperación internacional, que hoy hace posible que lo poco que hay es lo que hay. ¿Me explico? O sea, hoy las donaciones internacionales son lo que permiten que lo poquito que tú encuentras de medicamentos y de insumos básicos en los hospitales es lo que viene por cooperación internacional. Entonces, estos son programas de OPS, esto se va a venir acompañado en las próximas horas, días, vamos a desglosar, porque tampoco es politizar. Aquí va a haber venezolanos que si están con esto es un programa que va destinado primero a hospitales tipo 4, ¿por qué? Porque hoy los hospitales tipo 4 son los principales centros de recepción de los pacientes con COVID. Dos, hemos alertado la necesidad de las dificultades que tenemos en Venezuela, es que no podemos identificar con velocidad los pacientes que tienen la sintomatología. Lamentablemente hoy se incrementan pacientes y además se incrementan las muertes, y muertes que inclusive ni siquiera fueron aplicadas las pruebas, ¿no? Entonces, en ese sentido, parte de la conversación que tenemos con OPS es la necesidad de la descentralización de las pruebas. En definitiva, todos estos ítems van a ser desglosados y van a ser presentados un poco para que el país lo sepa, pero reitero, o sea, nuestra disposición es que en el existan las necesarias, al menos las mínimas, o sea, es decir, la articulación con la comunidad internacional para poder acompañar al pueblo venezolano en el peor momento. Ahora bien, muchos se han quejado, algunos trabajadores de la salud, que la oferta de los $100 no ha llegado aún. ¿Por qué no ha llegado aún? ¿Qué problemas han enfrentado para poder hacer ese depósito o esa transferencia, viendo que la gente no tiene cuentas en dólares? Sí, primero, hay que decir que los fondos congelados, Adriana, no es como un tema que si tú vas a transferir un Banesco a un provincial, me explico, o sea, es decir, en un Estado de Derecho hay instituciones, hay, digamos, procedimientos, y, digamos, los países hoy están viviendo una cosa inédita con Venezuela. Entonces, eso requiere una rigurosidad en la revisión de cada beneficiario, de la revisión de los procesos, en la revisión de la contratación, en la revisión de toda la puesta en escena. En ese sentido, esperamos que en los próximos días haya una respuesta positiva para que permita, en efecto, la materialización de esto. Ya el presidente anunció y el equipo técnico pues ha dicho que ya está consolidado el número de beneficiarios y bueno, ya estamos básicamente a la espera. La idea es que existan unas plataformas porque, en efecto, en un país normal tú pudieras usar los bancos, o sea, y pudieras tener, digamos, las cuentas de los beneficiarios, pero hoy estamos claros que la banca venezolana está sometida a infinidad de regulaciones totalmente ilegales también, y que esto sería una medida más de persecución. Entonces, en ese sentido, hay esquemas novedosos que hoy usan los venezolanos para poder cambiar, para poder incluso recibir pagos de sus familiares de afuera, como son wallets electrónicos, y bueno, será expuesto en el momento en que ya, en efecto, el último procedimiento final, que es la licencia. Y el número de médicos que han sido seleccionados para ese aporte, porque obviamente no son todos, son los que están trabajando justamente para tratar la COVID-19, ¿tienen esos mecanismos electrónicos para poder recibir? ¿Qué tan difícil es hacer? Tú misma lo acabas de decir, no es un Banesco ni mercantil provincial, es una transferencia
complicada. Es decir, para poder garantizarles que reciban eso en el próximo mes como máximo. Bueno, fíjate, la verdad, abrirse estos mecanismos toma 5 minutos. O sea, y de hecho muchos venezolanos lo usan hoy porque no han viajado en viajar o afuera. Por ejemplo, yo no tengo una cuenta afuera, o sea, entonces, ¿cómo haces para recibir, por ejemplo, remesas? Entonces, muchos de estos mecanismos, por ejemplo, wallet electrónico, que tú te escribes, te depositan inmediatamente, el mismo mecanismo, a veces, bueno, los que conozco, pues, te dan la posibilidad de intercambiar ahí o de transferir a una cuenta y puedes transferir a un amigo, un familiar, un primo, lo que esté afuera y hacer el cambio y el manejo. Hoy, dada la crisis, muchos venezolanos nos aprendimos a manejar con el tema de los dólares, con el tema cambiario y con el tema, digamos, internacional. Ahora, el tiempo, como te digo, es bien breve. Nosotros, dado a la complejidad de la situación, en la Asamblea Nacional decidimos ampliar el presupuesto, el número se subió, casi que, no digamos, se duplicó, porque es decir, establecimos que eran 45.000 en un comienzo, hoy son mucho más, ese anuncio lo va a decir el presidente en su momento, y de hecho, gran parte de los que se postularon del sector público, pues fueron, digamos, o sea, son parte hoy beneficiarios de esto, evidentemente, quienes pasaron toda una serie de baremos y digamos, de corroborar y de verificar que son las personas que dicen ser, y bueno, esperamos tener en los próximos días buenas noticias. La verdad es que la Asamblea Nacional está haciendo todas las gestiones para que esto sea lo más rápido. Lamentablemente no estamos hablando de una operación normal, convencional, en un mundo con Estado de Derecho. La verdad, esto es algo inédito incluso para los países aliados, pero esperamos que esto se resuelva en los próximos días. ¿Han tenido algún tipo de comunicación directa con los médicos sobre la persecución que hay por registrarse en este sistema para recibir $100? Mira, hasta ahora no hay reporte, más allá de intimidación, más allá de decir que no lo hagan. Yo creo que hoy perseguir, y esto fue parte también de la conversación que hicimos con la OPS en el marco del acuerdo, entender que hoy los médicos están financiando desde su propio traslado, desde su propia permanencia, desde su propio trabajo. Perseguirlos por una razón como esta es una muestra más de no valorar, de no proteger a quien hoy está dando la cara en el marco de esta pandemia. Esperamos que OPS tenga una postura mucho más firme de proteger a estos beneficiarios. Como lo decimos, inclusive aquí tenemos postulados no solo del sector público, desde hospitales Centinela hasta hospitales militares, como también gente de los CDI, o sea, entendiendo que todo el que hoy trabaja dentro del sistema público puede ser beneficiario. Entendido eso, que no hay un criterio político, no hay un criterio, digamos, asociado a una ideología o a la pertenencia a una cosa u otra, sino el único criterio es que tiene que trabajar activamente en el sector salud público. Dos, y que además esté haciendo frente, o sea, que esté, digamos, bien sea desde médico, enfermera o trabajador administrativo, que esté enmarcado en las unidades que hoy atienden los pacientes con COVID. Entonces, en ese sentido, la comunidad internacional y en especial las agencias de Naciones Unidas están al tanto y tienen, digamos, de nuestra parte la petición formal de proteger a los beneficiarios de este programa. Diputada Manuela Bolívar, usted como político venezolano y un político que sigue viviendo acá, a diferencia de muchos que han tenido que ir al exilio por la persecución del gobierno de Maduro, sabe cuántas veces se va la luz en el país, le toca agua para bañar a sus hijos. En este momento de tanto sufrimiento para los venezolanos, ¿cómo ven ustedes ese camino que ha trazado el madurismo para unas elecciones y esa suerte de limbo en el que queda la ciudadanía? Es decir, ¿qué estrategia o qué propuesta le tienen ustedes para cuando se presenten esos comicios y la opción sea no votar? Es decir, ¿qué se le puede ofrecer a la ciudadanía que hoy está desesperada y no ve en esa elección quizás su problema de agua, de luz y de lo que sea que sufra a diario? Primero, no es una elección, o sea, es decir, todos aquí queremos elegir, o sea, y que en verdad se elija libremente y tener algunas condiciones. Esto no es una elección. O sea, y en ese sentido, hoy estamos viviendo uno de los peores sistemas, porque no es solo una dictadura, es un sistema totalitario que busca la dominación de quien piensa distinto. O sea, o yo te domino o te aniquilo. Esa es la lógica. Entonces, en ese sentido es la resistir.
resistimos, o sea, dentro, fuera, o sea, resistimos en el país, por ejemplo, resistimos en el encuentro, en el mantener un tejido, en mantener las organizaciones. Mira, es preocupante, por ejemplo, cuando el régimen hablaba en estos días de la toma de las iglesias. ¿Qué es lo que hay en los barrios? ¿Dónde se reúne la gente en un barrio? En sus iglesias, en las comunidades. ¿Y esto por qué? ¿Qué lógica persigue? Pues acabar cualquier punto de encuentro. Entonces, en ese sentido es resistir y organizarnos, entender que no es solo un rol de los partidos, que tiene que ser un rol amplio. Ahora, pensar que es que vamos a participar en la farsa y pensar que sobre esa vamos a resistir. Mira, yo quiero revisarte lo que ha ocurrido en los últimos años. Diputado Gilbert Caro, diputado Renzo Prieto, diputado Juan Carlos Requesén, los alcaldes que eran legítimamente electos no coincidieron con el régimen. ¿Qué le sucedió a David Smolansky? Por ejemplo, ¿dónde está David? En el exilio. ¿Por qué? Porque le salió una media captura. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar algo distinto si somos parte de un sistema pensando que podemos resistir dentro de él para poder, digamos, ganar tiempo? Entonces, la verdad es que aquí no ganamos tiempo porque el régimen tiene una decisión política en su sistema de dominación. O te domino o te aniquilo. Entonces, en ese sentido, hay que tener una organización unitaria. O sea, entender que ninguno puede solo. Dos, tenemos que organizarnos, además, no solo los partidos, tiene que ser una organización amplia. Tres, o sea, hoy más que nunca la comunidad internacional está clarísima sobre lo que estamos enfrentando los venezolanos, pero no ha sido suficiente en términos, digamos, de que hoy necesitamos un quiebre dentro de este sistema de dominación, necesitamos reevaluar los incentivos que hay que dar para aquellos que desobedezcan, porque aquí el verdadero reto es generar desobediencia en el obediente. O sea, ¿qué sucede que el obediente no termina de desobedecer? Entonces, en ese sentido, hoy, los que estamos adentro, resistir, mantenernos, organizar, seguir con las demandas sociales, hay que seguir en el tema humanitario, acompañando a la gente, pedir una ampliación del espacio humanitario, pedir la entrada del Programa Mundial de Alimentos, pedir, exigir, demandar, aunque eso signifique el riesgo que todos sabemos, o sea, que todos corremos, porque tú como periodista también lo corres. Entonces, es decir, hoy la respuesta no es fácil, porque no es votar o no votar. Es resistir organizadamente y es resistir para avanzar, para generar que el obediente desobedezca. ¿A qué llamas el obediente? Ese obediente que desobedezca, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, hoy tenemos una institución militar que no obedece a la Constitución, o sea, obedece a un régimen. O sea, entonces hoy necesitas, más que por un tema del poder de las armas, o sea, ¿qué sucede hoy con la institución militar? ¿Qué sucede hoy, por ejemplo, con un sistema de salud que sabe que está colapsado, que sabe que no le están invirtiendo nada, que hoy sabe que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas enfermeras, esos médicos, inclusive médicos comunitarios, que están viendo lo que ocurre dentro de los hospitales y no hay una mayor voz al respecto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que trabaja en el Instituto Nacional de Higiene y saben que las pruebas no se hacen con la velocidad que se tienen que hacer y no dicen nada y no hacen nada? O sea, no es solo la labor del político, no es solo la labor del periodista. O sea, todos debemos arriesgarnos, es verdad, da miedo. O sea, da miedo porque estamos ante un sistema que ha usado la violencia para dominar y para aniquilar y para asesinar. ¿Estamos claros? Ahora, no es suficiente lo que haga Manuela Bolívar o lo que haga Adriana desde su programa, porque tú también corres un riesgo. O sea, necesito una sociedad completa resistiendo organizadamente. Ahora, los partidos tenemos que abrirnos y replantear, digamos, la composición del movimiento, digamos, de resistencia. O sea, pero entender que esto no es un debate entre votar o no votar. Porque es que incluso los que hoy son parte de instituciones y han llegado a cargo, mira, la verdad es que en el momento en que disientes, te sacan de juego. O sea, te sacan de juego con orden de captura, persiguen a tu familia, te buscan no sé qué. O sea, es decir, no sobrevives, no puedes resistir adentro. En el último año, 2 años que se van a cumplir en enero, se ha seguido el mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cree usted que debe ser replanteado ese mantra visto a que ya llevamos 1 año y medio del gobierno? Al menos no se ha logrado el cese de la usurpación. Por ejemplo, este fin de semana estuvo aquí una delegación de Noruega que ya en un comunicado Guaidó lo dijo, pues no se va de nuevo a ese capítulo, es un capítulo cerrado. Sí, fíjate, yo creo que esto no es un mantra, o sea, esto es un tema estratégico y la verdad que es lo difícil, Adriana, que los regímenes totalitarios o sea, tú no puedes
tener una fecha, ni un momento. Ojo, en la táctica, la recomposición, hoy estamos ante un escenario con la asamblea, necesitamos fortalecer con la organización social, necesitamos fortalecer el tejido, en la táctica hay que replantearse, pero la verdad es que estamos usurpados. Me explico, estamos usurpados no solo por el régimen, sino también por alianzas foráneas que hoy sostienen esto, geopolítica, la presencia cubana, la presencia china, o sea, es decir, hoy la usurpación es una realidad y en la medida en que la usurpación siga estando, o sea, hoy la verdad, un cambio de Estado de Derecho, a menos que el desobediente desobedezca y que haya una ruptura del sistema, pues tú pasas a una transición que se configura en una negociación de salida. ¿Me explico? E incluso, o sea, en todas las negociaciones de los países que han atravesado esto, hay gente del sistema que pertenece y que da garantías. O sea, es decir, pero esa conversación política se da en la medida en que hay una ruptura del sistema. Ahora, hay que seguir presionando para que esa ruptura se dé. Esto no es un tema de un eslogan, de una campaña electoral, porque no estamos en campaña. ¿Me explico? Porque aquí no hay elecciones. O sea, entonces aquí lo que tenemos es que tener claridad porque es muy doloroso. Esto que vivimos los venezolanos es muy doloroso. Y ahora más la pandemia, más la desesperación y la incertidumbre, más el hecho de, digamos, saber que tienes que escoger entre o contagiarte y trabajar y buscar algo de comida o permanecer en tu casa y morirte de hambre. O sea, es decir, hoy hay hasta casi que algo existencial. O sea, imagínate un régimen que le dice a los venezolanos que retornan porque están buscando al menos oye, estar cerca de casa y al menos ver cómo resolver, bueno, que los señala, los estigmatiza y casi que los persigue, o sea, los tiene hoy enclaustrados en refugios que no sabemos ni siquiera las condiciones en las que están. Entonces, en ese sentido es resistir. Entiendo, hay un debate de fondo que nos podemos dar en medios, porque así como me está escuchando gente que quiere opinar, también está gente del régimen viendo qué decir, qué hacer y cómo actuar contra ti o contra mí o contra cualquiera. ¿Me explico? Entonces aquí no puede haber un debate abierto a libre cancha sobre lo que pensamos o no, porque estamos en un sistema que nos está buscando dominar o aniquilar. Usted habla muchas veces de ese término de el desobedecer de los obedientes, pero ¿siente usted que los políticos que encabezan el gobierno interino deben hacer una mea culpa en el último año y medio al no poder enfrentar, bueno, siguen enfrentando el gobierno y por eso muchos están en el exilio, pero al no poder cumplir con ese cese de la usurpación que se ofreció en enero de 2019? Creo que hoy, es decir, ha sido duro, ha sido realmente doloroso para todos. O sea, creo que hoy, la verdad, tanto el mundo político, todos los partidos, antes tú decías que era uno versus otro, todos hoy políticos, todos hoy alguien tiene orden de captura, todos hoy les quitaron las tarjetas, todos hoy, digamos, nadie asume un camino electoral porque saben que ya no hay elecciones. Entonces, en ese sentido, no es suficiente de dictadura. O sea, si no es pensar en verdad que este oponente, primero, tiene una naturaleza totalitaria y dos, tiene elementos, por ejemplo, como el crimen, que hace que un queda con herramientas que tú dices, bueno, o sea, ¿qué hacemos? Estamos en otro campo de juego, ¿me explico? O sea, es decir, estamos totalmente en otro campo de juego. Entonces, en ese sentido, este debate está porque requiere que hayan tácticas diferentes y porque requiere además unidad. O sea, es decir, nadie puede hoy solo. O sea, pensar que un partido va a asumir esto solo, bueno, es que es suicidarse. Entonces, en ese sentido, hoy ha sido digamos, fortalecer la unidad, fortalecer este debate para tener tácticas que nos permitan llegar al final a todo, que queremos vivir un país con Estado de Derecho. O sea, queremos vivir en un país necesitamos, fíjate, para poder resolver la crisis de salud en Venezuela, se necesitan más de 2.000 millones de dólares. Esta cifra no te la da la cooperación internacional, porque la cooperación internacional dona lo que puede donar. Esto es un crédito internacional. Y para tener un crédito internacional, esto no es un tema de que Guaidó firme o el otro o el usurpador haga, porque quien haya pedido un crédito saben que tiene. Y la principal condición de una banca internacional es que haya credibilidad y Estado de Derecho. Entonces, la única forma de solventar, imagínate si son 2.000 millones de dólares en salud, si le sumas a esto infraestructura eléctrica, si le sumas a esto infraestructura de agua, para ponernos en lo básico, o sea, no ponernos con carreteras ni nada de esta broma, ponernos en lo básico, necesitamos inversión internacional que requiere que Venezuela esté en un
escenario de transición en Estado de Derecho. No es viable, ni esta situación es viable. Entonces, hoy estamos en el camino de la inviabilidad. Por ello, le invito al que está obedeciendo que vea, porque la luz no va a regresar. O sea, los problemas de luz no se van a resolver, ni los problemas de agua se van a resolver, ni vamos a tener, por más que China, Cuba y el otro mande, los hospitales hoy requieren plata, y la plata viene de créditos internacionales. Y hoy la única forma de que el país tenga viabilidad es que vayamos hacia un Estado de Derecho. Es la única forma. Entonces, en ese sentido, es, digamos, un llamamiento a que no hay razones para seguir obedeciendo. Para cerrar, diputada, porque sé que tenemos el tiempo complicado, porque tiene sus labores, obviamente, no solo de diputada, sino de madre venezolana. Mucho, o algunos actores políticos ponen sobre la mesa el debate de si tendrá que haber gobierno en el exilio a partir del año 2021, por lo que ustedes califican como farsa electoral que va a ocurrir. ¿Usted ese gobierno en el exilio o está totalmente descartado que Juan Guaidó tenga que salir del país a finales de año por esta misma situación? Mira, o sea, es decir, el debate del próximo se va a decir unitariamente. En este tema, reitero, creo que lo importante es lo que se haga unitariamente. En efecto, hoy Juan está en una situación de totalmente, digamos, clandestinidad, porque además la persecución es fuerte. Ahora, su decisión es permanecer aquí. O sea, esta es su decisión y lo ha comunicado reiteradas veces. Ahora, todos tenemos una espada de Damocles, todos en Venezuela. Y yo veo aquí comentarios y entiendo la frustración, pero a ver, o sea, hoy todos los partidos han dado lo que pueden, y entender que estamos hoy en un juego en donde es el crimen organizado, en donde la estructura no es lo que pensamos que es decir, entender a este obediente como que era un simple militar, no, esta estructura migró a otras condiciones. Y entender que al final, hoy la presión, es verdad, ha generado quiebres, ha generado debilitamientos, ha generado que hay gente que ha, digamos, abandonado. Pero necesitamos más que eso, necesitamos organización para poder establecer en este juego, digamos, de fuerza, poder establecer un escenario para la transición. De este lado, nosotros tenemos la Constitución y de este lado que el país escoja. O sea, cuando se habla de una elección, no es imponer un nombre versus otro, es que la gente escoja en qué modelo quiere vivir. O sea, pero entender hoy, yo sí creo que hoy los partidos han dado lo que han podido. Entender que no es un tema de declaratoria para que otro país venga, ¿me explico? O sea, porque cada quien tiene que decidir qué hacer. O sea, y en ese sentido, más que decir, hay que acordar y hay que trabajarlo. Hay cosas que no se pueden decir en medios de manera libre porque significaría un riesgo para quienes lo hacemos. Entonces, en ese sentido, permanecer, organizarnos, mantenernos, resistir. O sea, esos son los objetivos hoy, no solo de los partidos, sino también de la sociedad democrática. Diputada, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana durante estos minutos. No, gracias a ti, Adriana. Era Manuela Bolívar, diputada a la Asamblea Nacional, también Partido Voluntad Popular y además madre venezolana que, como cualquiera de ustedes, está sufriendo en este momento porque hay que llenar un pote de agua para poder bañar a sus hijos. 8:30 minutos de la mañana, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.